Bueno, muy buenos días a todos. Ya tenemos algunas personas conectadas. Parece que ha habido algún problemita y a algunos se les olvidó que hoy la clase iniciaba a las 9 de la mañana y no a las 10. Entonces darle los buenos días y la bienvenida a este curso de calibración y selección de modelos, que es uno de los cursos más útiles de todo el programa experto, porque es el que permite realmente ya construir modelos predictivos para casos de datos reales. Y al final del curso vamos a terminar con una tarea que es un reto predictivo. Un reto predictivo es algo que se aproxima mucho a un problema real, ¿verdad? Donde uno conoce la historia y predice el futuro sin tenerla, ¿verdad? Que es el caso de la vida real. Y la calificación será de acuerdo al logro de éxitos en esa predicción. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Les voy a compartir mi escritorio. Ok, muy bien. Entonces tenemos a Luis, Mario, Ricardo, Rolando, Yesenia, Yonder, por ahí. Bueno, muy bien. Vamos a ver si se van reintegrando los otros, porque es bastante más gente. Bueno, entonces como ustedes recordarán del curso, de los dos primeros cursos, la minería de datos se divide en dos grandes mundos: el mundo de los modelos descriptivos, o de lo que se llaman modelos o métodos exploratorios, también conocidos como clustering, conocidos como aprendizaje no supervisado, que tiene que ver con dejar al método que determine solo los clusters, las segmentaciones de una tabla de datos. Por eso se le conoce como no supervisado, porque no se le da ninguna supervisión. En este caso no hay variable predictiva. Hoy vamos a trabajar este tipo de métodos desde la consola de R. Entonces vamos a trabajar sobre aprendizaje no supervisado sobre la consola de R. Y la próxima lección vamos a trabajar sobre aprendizaje supervisado sobre la consola de R. Luego en la tercera lección vamos a aprender a calibrar los modelos, es decir, a poder seleccionar los mejores parámetros dado un modelo. Perdón que acá se nos está metiendo un poquito de ruido. Ya. Bueno, entonces en la tercera lección vamos a aprender cómo seleccionar y calibrar el mejor modelo. Y en la última lección precisamente vamos a trabajar sobre la selección de modelos, cómo poner a competir modelos para ver cuál es el mejor de todos dado una tabla de datos. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar sobre aprendizaje no supervisado, sobre métodos exploratorios desde la consola de R. Básicamente vamos a ver todo lo que vimos en el primer curso, pero ya no usando REITEL ni Factor Miner, sino haciéndolo directamente desde la consola de R. Ok, entonces recordemos que un método de clustering o un método exploratorio o de aprendizaje no supervisado es aquel donde es como cuando uno le da a un niño unas figuras, unos cuadrados, unos círculos, unos triángulos, y así sucesivamente. Entonces yo le digo que haga una clasificación de eso, que los acomode de acuerdo al tipo. Entonces él solo trata de clasificarlos en grupos de acuerdo a si son rectángulos, triángulos o círculos. Y si lo logra hacer bien, pues hizo una buena clusterización. Eso sería aprendizaje no supervisado. Nada más yo le digo, ahí están esas figuras, trate de agruparlas de alguna manera, a ver si él logra determinar las diferencias entre esas figuras. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. A diferencia del aprendizaje supervisado, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, es cuando yo, por ejemplo, le digo a un niño, mire, esto es un rectángulo, no me quedó muy bien, pero digamos que eso es un rectángulo,
este otro es otro rectángulo, este es un triángulo, este es un círculo, este es un círculo, este que estoy acá es un rectángulo más grande, este otro es un triángulo, y lo trato de entrenar, por eso se llama que los modelos se entrenan. Ahí entonces ya le dije, y al final yo le digo, bueno, ahora sí, está este objeto, dígame qué es, un triángulo, un rectángulo, un círculo, predígame qué es. Entonces yo lo entreno y luego trato de que prediga con figuras que no se sabe qué son. Eso sería lo que se conoce como aprendizaje supervisado. Bueno, entonces nos vamos a concentrar en el clustering o aprendizaje no supervisado. Se le dice de 3 maneras diferentes. Bueno, muy bien, ya se está conectando más gente. Por ahí tenemos un pequeño ruido. Les ruego que por favor apaguen los micrófonos para que no se nos meta feedback. Y si tienen alguna pregunta, lo encienden. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Recordemos el análisis en componentes principales que lo vimos en el primer curso, cuyo objetivo era la proyección de los individuos que están en n dimensiones en 2 dimensiones, para poder verlos literalmente y a partir de ahí encontrar los clústeres o las agrupaciones. El análisis en componentes principales se puede hacer directamente con bplots a través del paquete stats que viene con R, ya viene incorporado a R, o se puede hacer con el factor miner, como lo hicimos en el primer curso, pero se puede hacer aquí directamente con factor miner desde la consola también. Ok, pareciera que tenemos aquí algunos problemitas de reproducción, estoy viendo en el otro monitor. Bueno, entonces recordemos que aquí estoy en un documento autorreproducible. Entonces para hacer un ACP directamente de la consola, bueno, primero lo que hay que establecer es el directorio de trabajo, como ustedes saben. Leo la tabla de datos. Voy a hacer el ejemplo de estudiantes que ya lo hemos trabajado en otras ocasiones, con headers en true porque tienen cabezado, separador punto y coma, separador decimal coma, y vamos a correr el modelo de análisis en componentes principales. Antes de hacer eso, voy a decirles algo importante para que no se les olvide. Voy a ir aquí a la consola de R y voy a recalcar algo que ya hemos visto en otras ocasiones, pero voy a leer aquí el archivo. Voy a ir a buscarlo para que lo veamos. El archivo es el ejemplo de estudiantes, aquí está, que es un archivo de texto, un CSV, separado por puntos y comas, y el separador decimal es la coma. Eso hay que tenerlo bien importante y ver que no tenga basura aquí. Bueno, entonces lo voy a leer aquí en R, seteo el directorio, lo leo en R, ahí lo estoy leyendo. Después es muy importante hacer este comando, siempre yo hacer un str datos para ver si yo leí bien la tabla. Por ejemplo, aquí ven que me dice acá abajo que las 4 variables matemáticas, ciencias y español son todas numéricas. Eso es muy importante, o sea que sí me leyó bien la tabla de datos. ¿Qué hubiera pasado si yo le doy aquí, por ejemplo, que el separador decimal es punto? Voy a leerlo así, para que vean el error que se produce. Lo voy a leer diciéndole que el separador decimal es punto cuando sabemos que en realidad es coma. Entonces, si lo leo de esa forma, le doy rand, luego le doy str datos, y como ustedes pueden ver, ahora me determinó las variables como factores, es decir, como variables cualitativas. Si yo hago eso, todos los análisis que haga a partir de aquí están incorrectos, porque está tomando la variable como cualitativa cuando en realidad es cuantitativa. Entonces les recalco eso para que tengan mucho cuidado con esta parte acá. Es bien importante de leer bien los datos, ir a fijarse bien en el archivo cuál es el separador. Bueno, muy bien, entonces una vez leídos los datos, el análisis en componentes principales es muy fácil. Se usa una función que está en stats, que ya está integrado en R, no hay que cargar ningún paquete ni nada, que se llama prcomp.
Entonces print.com de los datos y me lo deja aquí en modelo. Y entonces me sale, si pregunto por el modelo, me salen las componentes principales aquí en columnas. Uso un bplot de modelo y aquí estoy viendo lo que se conoce como un bplot, que es el plano principal y las variables en un solo gráfico. Este bplot me dice mucha información, me encuentra 4 clústeres. Aquí está el clúster de Luis y Sonia, el clúster de María y Andrés, Carlos y Lucía, y el clúster de Pedro, Inés, José y Ana. Esa es la primera información que vemos, que hay 3 clústeres. Luego vemos otra información, y es que este clúster es el impactado por educación física, o sea, esos son los buenos en educación física. Este clúster de acá es impactado por ciencias y matemáticas, o sea, son los buenos en las áreas científicas. Y estos de acá son los buenos en español e historia. También estos se oponen, entonces estos no son buenos en educación física y estos no son buenos en ciencias. Bueno, esa es la información que vemos en un bplot. Esta es la versión norteamericana del análisis en componentes principales, que grafica todo en un solo gráfico conocido como el bplot. Bueno, aquí está el ejemplo de servicio al cliente, que ya lo habíamos visto en el otro curso también. Recuerdan que este tenía que ver con los datos de un supermercado y de la evaluación que hacían los clientes de un supermercado. Corregida la edad es porque si recuerdan, este archivo tenía un problema, que la edad estaba entre 0 y 100 y todas las variables entre 0 y 10. Entonces eso genera problemas. Entonces las puse todas en la escala de 0 a 10, entendiendo que 5 años en realidad son 50. Entonces leo los datos, le doy modelo, calculo análisis de componentes principales y hago el bplot. Y aquí veo el gráfico. Aquí estoy viendo, aquí se pueden interpretar 2 grandes clústeres. Estos son los clústeres, un clúster y aquí hay como otro clúster. Lo que significa es que básicamente esos 2 clústeres, que este clúster que está acá es aquel, vean que es contrario a todas las variables. Es como, digamos, el clúster de los inconformes. Son aquellos que evaluaron todas las variables mal. Mientras que estas son las variables que este es el clúster de la gente que tiende a evaluar bien al supermercado. Recuerdan la calidad del producto, la distribución, la calidad del parqueo, la atención a empleados. Entonces estos tienden a evaluar bien. Este aquí Arnoldo y estos que jalan hacia la variable antigüedad, que va como para allá, quiere decir que él es uno de los clientes más antiguos del supermercado, como que jala para ese lado. Damaris, recuerden, es un poco atípica. Bueno, eso es lo que se concluye. Vean que aquí voy a ir a hacer esto directamente a la consola para que ustedes vean qué pasa si voy a usar el ejemplo clientes, pero que no sea el corregido. Este se llama ejemplo clientes. Entonces, ahí está el gráfico. Vean que el gráfico se distorsiona completamente por no haber reescalado esa variable y casi no se lee, se hace un conglomerado aquí debido a que hay una variable que se llama, vean, edad, que está como distorsionando el estudio, y es porque la escala de edad es entre 0 y 100, mientras que todas están entre 0 y 10. Eso provoca ese problema. Otra manera de resolver el problema es ponerle aquí scale igual true. No sé si scale era, creo que es en minúscula. Scale igual true. Eso lo que va a provocar es que el ACP, antes de efectuarse, no, perdón, no es aquí. Ahí la lectura de datos. Ahí nada más leo los archivos. Es aquí. Scale igual true lo que hace es que el análisis en componentes principales
centre y reduzca la tabla. Recuerden que eso es dividir entre la media todas las columnas, en la media respectiva todas las entradas y dividir entre la desviación estándar. Entonces ahí le hace un scale y luego hago el biplot. Vean que ahora sí recuperé el biplot, vean lo que ahora está bastante bien. ¿Okay? Ahí lo estamos viendo. Ya el biplot salió diferente, ya no tenemos el efecto de esa variable edad que estaba echando a perder el estudio. Ven que edad ahora se comporta más normal. Ok, Damaris sigue siendo aquí atípica. Entonces esto es una observación muy importante. Es importante, valga la redundancia, que las variables todas estén en la misma escala. Si no, el ACP no funciona bien. Y entonces hay dos maneras de hacerlo. Con scale igual true, o lo que hice yo aquí, corregir la edad, fue que yo fui al archivo directamente y la edad que estaba entre 0 y 100 la dividí entre 10 para que me quedara entre 0 y 10, al igual que todas las otras variables. Se lo voy a mostrar aquí, ejemplo clientes. Aquí está la variable edad. Voy a abrirlo con Excel para que se vea mejor. Aquí está la variable edad. Vean que esta variable oscila entre 0 y 100 y todas las demás oscilan entre 0 y 10. Ese es el problema. Entonces la manera como yo lo corregí fue dividiendo todo entre 10. Ven, edad entre 10 para evitar ese efecto. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es, como les mencioné antes, usando scale igual true aquí, que es muy recomendado. El único problema de scale igual true es que me cambia las escalas de las variables y entonces después se me hace un poquito más difícil la interpretación. Por eso a veces es preferible, si uno puede manualmente reescalar las variables, es mejor. Bueno, muy bien. Seguimos adelante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, muy bien. Por ahí está Juan ya Montaño desde México. Ok, hay algunos que nos acompañan de México, Perú y Ecuador en este curso. Por ahí los veo. Bueno, entonces ese sería el printcom. También se puede hacer el ACP directamente usando Factor Miner, que es el paquete francés que usamos en el primer curso. Pero uno lo puede usar aquí en la consola directamente también. Entonces vamos a hacer el ACP otra vez, pero con Factor Miner. Recuerden, cargo la librería Factor Miner, seteo el directorio nuevamente, leo los datos otra vez. No hace falta, ya los tengo leídos, pero es para que quede claro aquí en el documento. Y corro la función PCA. Esta es la función que se usa en Factor Miner para hacer un ACP. Con datos, scale in true, vean, aquí le estoy diciendo que lo centre y lo reduzca, número de componentes principales 5, gráfico en false, es para que no grafique. Si le pongo gráfico en true, de una vez grafica. Entonces le pongo gráfico en false para que no grafique. Y después grafico, aquí grafico. Entonces voy a graficar res, que es el resultado del ACP, los ejes 1 y 2, choisis, esto está en francés, individuos porque quiero el plano de los individuos, color de los individuos en rojo y un new plot en true, para que haga un nuevo gráfico. Aquí voy a graficar el plano principal. Recuerden que la versión francesa hace plano principal y círculo de correlaciones. Aquí está el plano principal. Con este otro plot, escojo choisis, que es escoger en francés, bar, y grafico las variables. Y aquí está el círculo de correlaciones. El ACP de la versión francesa separa las variables de los individuos, lo cual lo hace un poquito más claro. Y aquí están de nuevo los tres clústeres. Este clúster 1, clúster 2, clúster 3. Si los sobreponemos al círculo de correlaciones, vemos la misma conclusión. Estos son los buenos en educación física. Estos de acá los buenos en matemáticas y ciencias, porque acá está matemáticas y ciencias. Y estos del primer cuadrante, los buenos en historia y español. La versión francesa del ACP da más información también, porque aquí nos dice que español e historia son altamente correlacionadas y positivamente. Matemáticas y ciencias altamente correlacionadas y positivamente, mientras que matemáticas y educación física muy correlacionadas pero en forma negativa. O sea, buenos en matemática, malos en educación física y viceversa. Y también eso se cumple un poco con
educación física, aunque en menor grado. Muy bien, esa sería la ACP versión francesa, que se hace con Factor Miner y con el comando plot, PCA, en mayúscula todo. Además, si yo pregunto por res, la versión francesa da mucho más información, despliega todos los cálculos matemáticos intermedios del ACP, como los valores propios, los vectores propios, pero también da una información que es muy valiosa, que son los cosenos cuadrados de las variables y los cosenos cuadrados de los individuos, que no sé si se acuerdan que los cosenos cuadrados se utilizan para determinar si un individuo está bien representado o no. Entonces, los cosenos cuadrados se usan para excluir individuos mal representados del plano. Eso no lo tiene la versión norteamericana. Entonces, aquí por ejemplo, bueno, están todas las coordenadas, las correlaciones, y aquí están los cosenos cuadrados. Viene mucho más información en este ACP que hace el Factor Miner. Aquí están los cosenos cuadrados de los individuos. ¿Ok? Con la ventaja de que eso me permite excluir individuos y variables mal representadas de mi gráfico. Vean que por ejemplo, el coseno cuadrado me lo da esta variable que se llama, yo hice el ACP, perdón que voy para arriba, y lo dejé en una variable que se llama res. Entonces, en res, dólar, individuos, dólar, coseno cuadrado, están los cosenos cuadrados. Aquí le pongo 1 porque entonces esto es de la primera componente principal, más los cosenos cuadrados de la segunda componente principal, multiplicado por 100 para porcentualizarlo. Y entonces ahí me doy cuenta, por ejemplo, en este ejemplo que ya habíamos tratado en otro curso también, perdón que voy para arriba, que tiene que ver con perdón no está bien, este ejemplo, aquí estoy haciendo el ACP sobre las importaciones de México. Es uno que habíamos trabajado, que habían unos años que quedaban mal representados. Entonces aquí haciendo esta operación me doy cuenta que los individuos mal representados, por ejemplo, bueno, menores a un 10%, son el año 87 y el año 88. Estos dos individuos están mal representados en el plano. Entonces yo los puedo graficar el plano sin esos individuos. Muy fácil, vean. Yo le digo plot igual el resultado, los ejes 1 y 2, choisi individuos para que grafique los individuos, color rojo, nuevo gráfico sí. Y este select me permite seleccionar aquellos cuyo coseno cuadrado sea menor a 0.1 en las dos primeras componentes. Entonces eso significa que voy a seleccionar y quitar del gráfico aquellos individuos cuyo coseno cuadrado es menor a 0.1. Es decir, aquellos individuos cuya representación del plano sea menor al 10% de su varianza. Entonces eso me quita al 87 y al 88 del gráfico. Vean acá donde acá los pinta como, ahí están, pero ya los quitó del gráfico. Eso es para no inducir a error, ¿verdad? Entonces ya quito los individuos mal representados. De igual manera, puedo hacer esto, pero con res $var para hacer las variables. Dólar coseno cuadrado son las variables, los cosenos cuadrados de las variables. Aquí escojo, esto es una matriz, entonces escojo la columna 1. Eso sería los cosenos cuadrados de la primera componente, más los cosenos cuadrados de la segunda componente, y lo multiplico por 100 para porcentualizarlo. Y ahí vemos que todas las variables, en este caso, que eran para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, están bastante bien representadas. No habría que quitar ninguna, todas están bien representadas. Con que sea mayor al 10% es suficiente. Ahora, sin embargo, solo para ilustrar, voy a hacer el plot del 10
del círculo de correlaciones, aquí yo así variables, entonces son escogencia variable, va a graficar el círculo de correlaciones, pero voy a decirle que me seleccione aquellas cuyo coseno cuadrado, que elimine aquellas cuyo coseno cuadrado sea menor a 0.7, al 70%, entonces ahí me eliminaría Honduras. Okay, entonces vean que es solo para ilustrar cómo se quita del gráfico, porque aquí no habría que quitarla, pero para quitarla, aquí observen que aquí donde la pone de un celeste más tenue y la elimina, no la pone para que no se use en la interpretación. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien. Bueno, ya después del curso de R que hicimos, ya a ustedes se les va a facilitar esto, porque ya entienden bien cómo manejar los comandos de R. Bueno, ahora vamos a ver clustering. Clasificación jerárquica, lo que se conoce como árboles jerárquicos o dendogramas. ¿Cómo se hace clustering jerárquico? Directamente desde la consola. Por acá tengo alguna pregunta, perdón. Mario me preguntaba algo. Vamos a ver. ¿Dónde indica que el coseno cuadrado es menor a 0.1? Ok, me están saliendo unas manchas allá amarillas en la pantalla de proyección. Parece que está como un poquito lento. Bueno, el punto 1 es aquí, vean. Eso yo se lo indico aquí, en este select. Esto, coseno y a la par 0.1, lo que me indica es que me grafique aquellas variables, me excluya del gráfico aquellas variables cuyo coseno cuadrado es menor a 0.1. Aquí en el círculo de correlación fui mucho más exigente, le dije, grafíqueme solo aquellas cuyo coseno cuadrado sea mayor o igual a 0.7, o dicho de otra forma, excluya aquellas cuyo coseno cuadrado sea menor a 0.7, por eso es que me excluyó esta del gráfico. Sí tiene razón Mario, que dice él que no se ocupa aquí el símbolo de menor, no, es curioso, es una sintaxis rara, sí. Por defecto él asume que es un menor aquí, que va a excluir lo menor a eso, sí. Tiene razón, yo hubiera puesto un menor aquí, sí, porque sí, es como extraño, no le queda como, pero así es como lo interpreta el sistema. Sí, buena pregunta Mario, sí, le queda claro. Si fuera mayor, no, porque yo siempre excluyo menores que algo, porque la idea es excluir las mal representadas, no tendría, digamos, sentido excluir las bien representadas, entonces el criterio siempre es menor. Yo decido a partir de qué rango las considero mal representadas y las excluyo. En la práctica se usa mucho excluir menor al 10%, al 15%, pero por esa razón es que aquí nunca va a ser un mayor. Yo no le diría exclúyeme aquellas mayor al 90%, porque entonces excluiría más bien las más bien representadas. Ok, buena pregunta Mario, ¿sí le queda claro? Bueno, en el clustering jerárquico, el clustering jerárquico se hace con la función hclust. Y este hclust recibe varias cosas. No recibe los datos, sino la matriz de distancias entre los datos. Y recibe el método. ¿Por qué recibe la matriz de distancias entre los datos? Recuerden que cuando uno hacía clustering, lo primero que hacía, ¿verdad? Recuerden del curso, del primer curso, era determinar qué individuos estaban más cerca y los iba uniendo. Entonces él determinaba los dos más cercanos y los unía con una escala como esta. Luego los otros dos más cercanos, luego los otros dos, y luego así sucesivamente iba uniendo el gráfico y formaba el dendrograma con base en qué individuos estaban más cercanos que qué individuos. Entonces para eso ella ocupa la matriz de distancias. Esta función le calcula la matriz de distancias. Voy a ir a hacer a la consola para que vean. Entonces aquí
Por ejemplo, aquí tengo el clustering. Seteo el directorio, leo los datos y voy a correr solo este pedacito, distancia de los datos. Vean lo que me hace eso. Me despliega una matriz triangular que lo que tiene es la distancia de todos contra todos. Lucía contra Pedro, Inés contra Lucía, Inés contra Pedro, todos contra todos. Por eso lo hace triangular, porque esta parte de aquí no haría falta, porque es igual a esta. Entonces la hace triangular. Y la diagonal es 0, porque la distancia entre un individuo y sí mismo siempre es 0. Entonces eso es lo que hace el comando dist. Y entonces el método hclose recibe la matriz de distancias y con eso genera el árbol jerárquico. Ya les explico qué es esto de complete. Entonces ahí y lo ploteo y ahí tengo el árbol jerárquico. ¿Ok? Luego este rectángulo hclose con k igual 3 lo que me dice es que me separe en este árbol 3 clusters. Entonces yo le doy run y vean qué bonito me los grafica con colores. Ok, esto complete es que recuerden que cuando yo tengo dos clusters tengo que en algún momento medir distancias entre clusters, si recuerdan del primer curso. Entonces esas distancias entre dos clusters se pueden hacer de muchas maneras, entre dos grupos, perdón, cuando ya está uniendo grupos el algoritmo. Entonces eso lo podría hacer de varias maneras. La distancia mínima, digamos que sería esa es la que se conoce como single. Single. Luego está la distancia máxima, que es, digamos, esa es la que se conoce como complete. Complete. Luego está, aquí también se le puede poner average, que sería la distancia de todos contra todos y hacer el promedio. Y después está la distancia que más se usa, que era de Ward. La distancia de Ward. Esta es como un promedio de todos contra todos, pero ponderada, dándole más importancia al grupo que más gente tenga. Entonces por eso funciona un poco mejor. Las que más se usan, single se usa poco, porque produce clústeres muy extraños. Complete se usa mucho, se usa Ward y se usa average. Entonces aquí puede ir single, complete, average o Ward. De hecho lo vamos a hacer con los tres. Vean, aquí este sería el gráfico con complete, o sea la distancia entre los máximos. Aquí lo voy a hacer con el método single, o sea la distancia entre los mínimos. Observen que da distinto el árbol, ¿eh? Aquí lo voy a hacer con average. Entonces ahí están los clusters con average. Se parecen bastante a con un poquito más pequeño para que se vea todo. Ahí está con average, con método average. Aquí está con método Ward. El método Ward es de los más usados, es el que mejor se porta. Ahora, ¿cuál es mejor? Eso lo vamos a ver en la última clase, que vamos a seleccionar modelos. Entonces vamos a poner a competir a estos cuatro y vamos a ver cuál minimiza la inercia, que es el criterio, pero eso lo vamos a explicar en la última clase. Porque de ahí, así a puro ojo, y sobre todo si fueran muchos datos, yo no sé cuál de estos árboles es mejor. Entonces en el último lección de este curso, por eso se llama este curso calibración y selección de modelos. Yo tengo que seleccionar cuál método usar aquí. Eso entonces es una calibración y a la vez una selección, porque a partir del mejor método, logro para un cierto juego de datos. También cuál es el número de clúster ideal, también eso es una calibración. De eso vamos a estar hablando las 2 últimas semanas. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta por ahí o comentario, vamos a ver en el chat. Gracias, Mario. Bueno, entonces yo puedo guardar
Ven que hay un método muy importante, una función muy importante de R que se llama cutTree, que es para cortar el árbol que uno ha generado y uno le dice cuántos clústeres. Digamos k igual 3. Cortar el tree viene de que en efecto es como hacerle a este árbol que tengo aquí un corte. Yo puedo decir aquí, voy a cortar aquí. Entonces hago un corte y en efecto me quedan 1, 2, 3 clústeres. Eso se llama cut tree. Yo le digo aquí, córteme el árbol con k igual 3. Y aquí en grupo, entonces me queda qué individuo pertenece a qué clúster. Por ejemplo, aquí Ana y José y Pedro y Inés pertenecen al clúster 1, Luis y Sonia al clúster 2 y esto es el clúster 3. Entonces él lo deja en esta variable grupo. Luego esa columna, ese dato grupo, que lo estamos viendo acá, yo se lo puedo adicionar a la tabla de datos para saber a qué clúster pertenece cada individuo. Entonces yo lo puedo hacer, recuerdan, el column bind. Entonces combino grupo, se lo pego a la tabla de datos como última columna. Entonces eso me permite tener, además de las variables, ahora sí a qué clúster pertenece cada variable. Y luego incluso le puedo dar un write csv en el directorio apropiado si yo quiero guardar eso en un archivo para algunos otros efectos, para decidir una campaña de publicidad o alguna cosa. Muy bien. Ahora vamos a hacer, recuerdan, habíamos dejado en alguna tarea en el curso número 1 hacer clustering sobre las componentes principales. Eso quiere decir, no voy a hacer clustering sobre los datos originales, sino que voy a hacer un ACP primero y cambio las variables originales por las componentes y le aplico clustering a esas componentes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que puede ser mucho más rápido, porque digamos excluyo todas las componentes que no son importantes, dejo solo las dos primeras, por ejemplo. Entonces eso me hace que el ACP corra mucho más rápido sobre las componentes que sobre los datos originales, sobre todo pensando en tablas muy gigantes, ¿verdad? Ahora que está de moda el Big Data. Ok, entonces eso se puede hacer así. Eso se hace con el paquete Factor Miner, recuerda, es que lo habíamos hecho. Entonces, igual leo los datos. Vamos a trabajar con importaciones de México, CSV. Aplico un ACP. Ok, sobre los datos escalados, número de componentes. Y esta función que viene en Factor Miner HCPC quiere decir Hierarchical Clustering Under Principal Components. Esta es la función. Entonces ahí voy a hacer una clasificación jerárquica pero sobre las componentes. Le digo que y lo dejo aquí. Ahora esta función le estoy diciendo graph en false para que no grafique, porque resulta que en RStudio no me funciona, porque este método, esta función genera tres gráficos de una sola vez, vean. Que son los clusters, y él los determina incluso con la clasificación jerárquica, y este cuadrito es el centro de gravedad de cada clúster. Ahí lo grafica, pero hace también este gráfico, hace la clasificación jerárquica y me dice cuáles son los clústeres. Y también hace este tercer gráfico muy bonito, que son los clústeres sobre las componentes. Ahí se ve muy bien en tres dimensiones los clústeres, clúster 1, clúster 2 y clúster 3. Sobre el plano en 3D. Pero él hace tres gráficos de un solo, y RStudio no soporta eso. RStudio solo se puede hacer un gráfico a la vez. Entonces, para poder poner este graph en true, hay que ir a correr esta instrucción directamente a R, para que no dé error. Entonces esto, si uno lo quiere que le salgan los tres gráficos bien, no se puede hacer en RStudio aquí, sino en R directamente. Yo lo voy a hacer aquí en R. Nuevo script, aquí lo podemos hacer. Aquí estoy en R, en el R clásico. Entonces aquí
yo puedo correr esto con control R, control R, control R, y entonces aquí le puedo poner que true, para que sí me grafique. Entonces le doy control R. Ven, ahí duró un poquitito, pero ahí están los tres gráficos. El gráfico del plano principal, el gráfico de las jerarquías en 3D y el gráfico del dendrograma. ¿Okay? Entonces este gráfico, ven que tira tres ventanas de una sola vez. RStudio no es capaz de hacer eso porque RStudio solo tiene una ventana de graficación que es esta. Entonces, bueno, no se olviden de ese detalle. Bueno, aquí está explicado, por eso aquí lo comento, que esto no se puede correr en RStudio. Entonces, si quieren correrlo, ver los tres gráficos de una sola vez, entonces le ponen graph en false, pero se van y lo corren en R. Muy bien, eso es muy interesante, la clasificación jerárquica sobre las componentes principales. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, por ahí los veo ya la mayoría. Bueno, entonces lo más importante cuando uno hace clustering es la interpretación de los clústeres. Para hacer eso, recuerden del curso número 1 que hacíamos diagramas horizontales y histogramas o gráficos de barras horizontales y verticales. Vamos a usar para esto el REITEL. Recuerdan el REITEL, pero el REITEL lo vamos a usar ahora aquí directamente en la consola. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vean. Centers hclust datos es una función que pertenece a REITEL. Esto lo que me hace es darme los centros de gravedad. Ven aquí, le estoy pidiendo con nclust igual 3, con 3 clusters, los centros de gravedad de cada clúster. Recuerden que esto lo hacíamos hasta en Excel. Entonces, con estos centros de gravedad, yo puedo ir hacia los gráficos horizontales para allá y verticales, o todos juntos, para hacer la interpretación. Entonces, vean, aquí, esto es una matriz. Esto me queda en una matriz, en un data frame. Entonces, yo le voy a poner a este data frame nombres a las filas. Le voy a poner row names. Cluster 1 a la primera fila, que ese es el cluster 1, cluster 2 a la segunda fila y cluster 3 a la tercera fila. Con row names le pongo nombres, porque él no le pone nombres. Entonces, por ejemplo, hago un bar plot de la primera fila, no importa qué columna, en colores, color 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las en 2, ahora van a ver para qué es las en 2. Voy a hacerlo más pequeñito para que se me vea todo el gráfico. Las igual 2 es para que los rótulos queden hacia arriba y no caigan unos encima de otros. Entonces aquí estoy viendo el centro de gravedad del clúster 1. Vemos que este clúster, recuerden que estas son las importaciones de México desde Centroamérica. En este clúster 1 el que más le exporta productos a México es Guatemala y luego Panamá. Esa es la característica de ese clúster. Lo logro con este bar plot. Las igual 2, repito, para que esto quede hacia arriba. Ahora grafico el clúster 2, usando aquí un 2, para que me grafique la fila 2 de la tabla centros. Este clúster también se parece mucho, se ve que es fuerte en Guatemala, no tanto así en Panamá. Y es fuerte en Costa Rica, en este no era tan fuerte Costa Rica, ven, en exportaciones a México. Y luego el clúster 3, que se ve que es un clúster muy fuerte de Panamá. Este es el clúster en el que el Panamá es más exportador a México. Yo lo puedo hacer así, bar plot, la traspuesta de centros, esto quiere decir la traspuesta, recuerden, de la matriz de centros, y veo todos los clústeres en un solo gráfico. Y ahí veo clúster 1, 2 y 3, y por colores puedo identificar los países. También podría ponerle un label aquí para los colores, hubiera sido bonito. Más abajo lo hago para identificar los países vía colores. Entonces se ve que este es el clúster fuerte de Panamá. Este es el clúster fuerte del azul, que era Guatemala, aunque Guatemala es fuerte en todos excepto el primero.
Costa Rica, que es el rojo, es fuerte en los dos primeros, pero los más grandes exportadores a México se ven que son Panamá y Guatemala. Por lo menos en los años en los que se hizo este estudio. Bueno, muy bien. Hay otro ejemplo que hemos trabajado en el curso, recuerdan el ejemplo de clientes que evalúan el supermercado. Bueno, ya lo vimos, podemos hacer hclust con la matriz de distancias, vamos a usar el método de WAR, y este es el dendrograma de los clientes de ese supermercado. Aquí se ve de nuevo que Damaris era extraña y Arnoldo se salen un poco del canasto. Luego puedo hacer los centros con centers hclust. Recuerden que para poder usar esta función tienen que cargar antes el paquete Ratel. Bueno, ahí están los centros de gravedad y puedo graficarlos aquí. Grafico el centro 1. Bueno, aquí les doy nombres a los centros de gravedad y grafico el centro de gravedad 1. Ahí está el centro de gravedad 1, un poquitico más pequeño. Esta es como la gente que califica bien a los empleados, pero es la gente joven, porque ven que antigüedad y edad son bajitas. Luego aquí tengo el clúster 2. Este clúster se caracteriza, vamos a ver, bueno, aquí los hago clúster por clúster y lo mejor es compararlos. Ahí están los test clúster y puse este rótulo aquí. ¿Cómo fue que puse ese rótulo? Barplot besides in true legend, con este legend de las column names me pone este rótulo aquí. Entonces ahí veo los clústeres. Por ejemplo, este es el clúster de mayor edad, porque el rojo es la edad y la antigüedad. Este más bien es el clúster de la gente joven. Y así sucesivamente uno puede tratar de seguir interpretando una por una las barras, ¿verdad? Que no son muy distintos los clústeres. Este, por ejemplo, es más alto en el gris, que sería la calidad de las instalaciones. Este evalúa mejor la calidad de las instalaciones que estos otros. Y así, pues uno va comparando. Este gráfico es muy bueno para comparar todas las variables, para ver por qué se formaron los clústeres. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Este gráfico es muy interesante. Es el que es mejor de una vez porque este me permite ver los centros de gravedad de los 3 clústeres para yo poder evaluar. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver el método de K-Mins o K-Medias. El método de K-Medias es otra manera de hacer clustering, sobre todo orientado a cuando hay muchos datos. Aquí vemos un ejemplo que ya habíamos hecho en el otro curso, que es ejemplo 1 K-Mins, que es un ejemplo montado para probar eso. Aquí solo tiene 2 variables, lo cual tiene la ventaja de que uno lo puede graficar en 2 dimensiones para ver si el método funciona bien. Esos son datos de prueba, para hacer pruebas. Vean que son bastantes datos, 100 datos en 2 dimensiones. Entonces, si yo ploteo estos datos, ¿dónde tengo? Aquí están los datos. Se ve como que hay 2 clústeres bien definidos, ya graficados en 2 dimensiones. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es correr K-Mins. Bueno, ahí ploteé los gráficos, con ese hice ese plot para verlos. Luego corro K-Mins con datos. Le voy a pedir 2 clústeres. Recuerden que el defecto del K-Mins es que uno tiene que decirle el K sin saber cuántos son, lo cual es difícil de saber a priori. El número máximo de iteraciones, 100, que por defecto es 10. 10 podría ser muy poco, sobre todo si son muchos datos. Entonces ahí le pongo que hagan por lo menos 100 iteraciones. Y este K-Mins me deja el resultado en grupos. Entonces aquí me dice, si yo le pregunto por grupos, me dice los centros de gravedad de los grupos de una vez. Aquí están los centros de gravedad.
Y me dice aquí clustering vector es a qué clúster pertenece cada individuo. Entonces vemos que hasta aquí pertenecen al clúster 1 y a partir de aquí al clúster 2. Me da otra información, es importante, no sé si se acuerdan que el objetivo del K-Means y del clustering en general es que si yo tengo clúster, 3 clústeres acá, entonces estos clústeres sean lo más acoplados a lo interno. O sea que las distancias aquí a lo interno del clúster queden muy pegadas, sean mínimas. Eso se llamaba la inercia. Perdón, eso se llamaba la inercia intraclases. Esa inercia tiene que ser mínima. Y que la inercia interclases, que eran estas distancias, fueran máximas. Entonces, y además recuerden el teorema de Fischer, o el teorema de Fischer que dice que la inercia interclases más la intraclases da igual a la inercia total. Eso lo habíamos visto en el primer curso. Bueno, esto aquí me da todos esos valores. Me da la inercia, grupos $tots. En grupos, vean que en grupo fue donde me quedó el K-Means. Entonces en grupos $cluster me quedan los clusters. En grupos $centers me quedan los centros. En grupos $tot me queda la inercia total. Y alguien está llegando a esta hora que son las 10. Bueno, aquí me queda la inercia intraclases. Y aquí la inercia intraclases total. Okay. Y esta no es la inercia interclases entre los grupos. Entonces el teorema de Fischer lo que decía era que la inercia total debe ser igual a la inercia interclases más la inercia intraclases. Entonces yo aquí le pregunto si estas sumas dan iguales, me dice que true. Eso es una verificación del teorema de Fischer con este ejemplo. Esto siempre debe dar true, si no algo andaría muy mal. Es probar que esta suma da igual a esta. Eso se los digo porque en la tarea viene en un ejercicio, aquí les estoy mostrando la tarea. Dice verificar aquí que se cumple el teorema de Fischer. Es eso, no es hacer nada a pie, sino una vez corrido el método, pedirle a ver si la inercia total es igual a la inercia interclases más la inercia intraclases. Y si esto le devuelve true, entonces es una verificación del teorema de Fischer. Bueno, grupo $size me dice que un clúster tiene 51, el otro tiene 49. Y aquí está el gráfico. Yo grafico. Yo había puesto en verde y rojo los clústeres. No, este es el gráfico. Y con color verde y rojo, más bien aquí, grafico los colores. Entonces se ve que el K-Means me separó bien los clústeres. En estos datillos que ya los clústeres eran como a priori bien definidos. Pero es como una manera de ver estadísticamente que el método funciona bien y me separó bien los dos clústeres. Ok, aquí con el bar plot grafico los centros. En este caso no tiene mucha gracia porque son datos artificiales. Pero aquí si grafico los dos centros al mismo tiempo se ve por ejemplo que el primer clúster se caracterizó por donde los datos son pequeños y el segundo clúster donde los datos son grandes. Ok, también en K-Means a veces es bueno escalar los datos y en clasificación jerárquica. La clasificación jerárquica y el K-Means también los afecta las escalas. Entonces, si las escalas son muy distintas entre las variables, hay que centrar y reducir la matriz antes, que es aplicarle scale igual true. No recuerdo exactamente si K-Means tiene esa opción. Vamos a ver aquí en la ayuda. O si no, uno tendría que, antes de meter la matriz, centrarla y reducirla, que es una opción. Si no lo tiene, antes habría que centrarla y reducirla. Vamos a ver hclust, no me acuerdo yo hclust. Como el HP que tiene, uno le puede poner que lo escale o que no lo escale. Tampoco, sí, uno lo que puede hacer es, antes de meter la matriz al método, escalarla, hacerle un scale.
Bueno, o asegurarse de alguna otra manera que todas las escalas son las mismas. Aquí está el método, le pedí 4 clusters y grafiqué los 4 centros de gravedad de los clusters. ¿Cómo logro eso? Aquí le digo k-mins, pero con 4 clusters. Grafico y con este comando le digo que el color sea el clúster más 1. Esto para que no empiece en 0, porque si no empiece en 1, le sumo este 1, porque si no pone negro, es porque no ponga azul, verde y rojo y celeste. Entonces aquí se ve que el k-mins está funcionando bien con esos datos simulados. Bueno, ahora sí vamos a trabajar con unos datos de verdad, los datos de servicio al cliente. Los datos de servicio al cliente son ya datos reales. Entonces leo el ejemplo de servicio al cliente, corregida la edad. Aquí le hago un str. Siempre es bueno hacerle un str a los datos para ver que las variables fueron bien leídas. En este caso, todos los métodos que hemos visto hasta ahora, todas las variables deben ser numéricas. Estos métodos no funcionan ninguno para variables cualitativas. Entonces vean que ahí las variables son numéricas o enteras, que también es numérica, un entero. Perdón. Ok, entonces esta es una variable entera, pero todas son numéricas. Aquí le digo que me haga un k-mins con 3 clusters y máximo de iteraciones 100. Y entonces igual el grupo center me da los centros de gravedad para hacer las interpretaciones. Y con barplot puedo graficar los centros. Y voy a ir de una vez al barplot, que es este barplot con la traspuesta de toda la tabla de centros. Y me hace el gráfico. Ahí está. Vamos a bajarlo un poquitito. Ahí está, vamos a hacerlo un poquitito más pequeño. Entonces ahí está el gráfico. Otra vez de los clústeres, pero del que me dio k-mins. ¿Okay? Es parecido, bastante parecido al que daba clasificación jerárquica. La ventaja de clasificación jerárquica es que uno puede ver cuántos clústeres convienen en el dendrograma. En el k-mins no. Uno no lo puede ver, el k-mins hay que darle el k. Ahora vamos a ver cómo una manera posible de saber cuál es el k. Pero uno tiene que darle el k a priori. Sin embargo, el k-mins tiene la ventaja de que está orientado a que puede correr con mucho más datos. Esa es la ventaja de k-mins. Bueno, igual que en clasificación jerárquica, yo puedo guardar la tabla de datos y guardar el clúster al que pertenece cada individuo. Igual, en grupos, aquí lo voy a hacer un poquito más grande, perdón, ahí, en grupos $cluster queda el clúster. Entonces yo con un columbine le puedo meter a la matriz de datos esta variable que me dice, y entonces me le pone aquí al final, véanlo aquí, a qué grupo pertenece cada individuo. Aquí solo estamos viendo 2, 4, 6 porque yo le puse un head a la tabla para ver solo los primeros, porque esta tabla es muy grande. Entonces ahí estamos viendo. Igual, lógicamente, yo puedo guardar la nueva tabla de datos generada ya con los clusters. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces vamos a ver cómo escoger el K. Hay un método que se conoció como el codo de Jambou, que Jambou es el creador de esta idea. Es un matemático francés muy famoso, Michel Jambou. Entonces la idea del codo de Jambou es la siguiente. Aquí voy a generar unos datos que ya yo les había preguntado en una tarea en el pasado, que qué hacía este generate. No sé si se acuerdan de una tarea que explicaran qué hacía generate. Esta es una función para generar datos artificiales. Se las había puesto en una tarea, lo cual me facilita ya un poco el trabajo hoy. Ese generate lo que hace es generar unos datos artificiales con 3 clústeres claramente definidos.
Entonces es obvio que aquí yo debería pasarle a k-mins 3, ¿verdad? K igual 3, porque los datos fueron construidos con 3 clústeres. Entonces, esa matriz de generate que yo les puse en alguna tarea que la estudiaran, eso lo que hace es generar 3 clústeres que a lo interno de cada clúster siguen la curva normal, pero lo separa en 3 clústeres. Entonces, yo debería correr k-mins con k igual 3 para encontrarlos. Aquí tengo un gráfico con scatterplot 3D, es solo para ver los 3 clústeres en 3D, ahí se ven claramente los clústeres en 3 dimensiones. Entonces, la idea del código de Jambu es hacer un gráfico con la inercia intraclases, o sea, la inercia a lo interno de los grupos. Recuerden que la inercia intraclases, si yo tengo los 3 grupos, es qué tan pegaditos están los datos a lo interno, perdón, se me fue. Si tengo los 3 clústeres, qué tan pegados están los datos aquí, ¿verdad? Eso es la inercia intraclases. Entonces, yo voy a graficar aquí, genero los datos estos con Stradin, este es el que me genera los datos y están datos. Entonces voy a decirle que voy a hacer un vector que se llama inercia IC, que es un vector con puros ceros de tamaño 30. Y le voy a decir for, desde k igual 1 hasta 30, haga k-mins, lo va a hacer 30 veces el k-mins y me lo va a dejar en grupos. Y en este vector, inercia ICK, voy a grabar grupos $tot widths. O sea, lo que voy a hacer es en cada entrada de ese vector guardar la inercia intraclases del clúster 1, del clúster 2, del clúster 3 y así sucesivamente. Perdón, del clúster 1 no, sino la inercia intraclases de la corrida con un clúster, luego con 2 clústeres, luego con 3 clústeres, vean que el K es el número de clústeres, luego con 4 clústeres y así sucesivamente, y luego ploteo ese vector. Lo que voy a graficar es la inercia intraclases para K igual 1 clúster, K igual 2 clúster, K igual 3 clúster y así sucesivamente. Se supone que el método de k-mins debería correr hasta que si recuerdan del curso anterior, hasta que la inercia se estabilice. Entonces eso es lo que hace el codo de Jambu. Si vemos en ese gráfico que está en pantalla, esto en inglés el elbow se le llama, este es el codo. Lo que se ve es que la inercia de un clúster a 2 cayó significativamente, de un clúster, de 2 clústeres a 3 cayó significativamente, pero luego se estabilizó. Entonces eso lo que significa matemáticamente es que a partir de 3 clústeres no vale la pena. Entonces esto lo que me dice es que hay que tomar como el codo de Jambu se hace en K igual 3, entonces lo que dice que el K óptimo con esos datos es 3. Lo cual no es ningún descubrimiento nuevo con estos datos, porque en estos datos yo conocía que K era 3. De hecho, los datos fueron construidos así con K igual 3, pero es solo para confirmar que el método de Jambu funciona bien. El método de Jambu descubrió que aquí lo óptimo era usar 3 clústeres con estos datos artificiales. Ok, y se comporta muy bonito. Ahora, en la realidad no es tan bonito así. El codo de Jambu no queda tan bien marcado. Bueno, en algunos casos sí, pero en la mayoría no. Entonces vamos a ir a hacer el codo de Jambu, pero con datos reales. No se confundan, esto hay que hacerlo en la tarea. Yo recuerdo que el año pasado todo el mundo, en la vez pasada que hicimos este curso, todo el mundo trató de hacer esto con datos reales. No, esto es solo para un ejemplo de datos simulados. Esto no hay que hacerlo. Solo con esos datos simulados. Ya con datos reales se usan los datos reales. Entonces vamos a hacer el codo de Jambu para los datos del ejemplo de clientes. Este me dice que el K óptimo es 8. Vamos a ver por qué. Vamos a hacerlo aquí. Voy a leer el ejemplo de clientes estandarizado con la edad corregida. Hago un vector para guardar la inercia intraclases 30 veces y luego lo mismo, un for desde K igual 1 hasta 30.
voy haciendo k-mins para un clúster, para dos clústeres, para tres clústeres y así sucesivamente, y aquí voy guardando en este vector la inercia y luego lo ploteo. Y aquí está el plot. Aquí no se ve tan clarito el codo de Jambu, pero pareciera aquí que aquí se me empieza a estabilizar más o menos como aquí. Entonces aquí antes de esa estabilización había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 o 9, k igual 8 o k igual 9, quizás k igual 9 era el ideal, aunque aquí yo dije que esto me dijo que k igual 8. ¿Ven? Esa es la manera. Entonces yo debería correr k-mins. Mi k-mins óptimo para esos datos, mi k óptimo es k igual 8. Usar k igual 8 clusters. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el codo de Jambu? Ojo que aquí no hay que usar los datos simulados absolutamente para nada. Es con los propios datos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto es para determinar el número de clúster. Para terminar por hoy, vamos a ver qué pasa cuando los datos son cualitativos. Porque todo lo que hemos visto hasta hoy es con datos cuantitativos. Y cuando lo vimos en el curso de métodos exploratorios, también solo con datos cuantitativos. Perdón, pero ¿qué pasa si los datos son cualitativos? Entonces, si los datos son cualitativos, se puede usar un paquete que se llama cluster. Entonces, este paquete cluster hay que instalarlo. Si no lo tienen instalado, yo aquí lo tengo comentado, pero hay que instalarlo y luego cargar el paquete con library cluster. Este cluster permite calcular la matriz de distancias que recibe el método hclust o la función hclust para datos cualitativos. Vean, vamos a usar ese hard CSV. Ese hard CSV, si lo vemos aquí, le pido un head a datos. Ven que hay variables numéricas como SVP, tobacco es numérica, LDL numérico, adiposity numérico, fangis es cualitativo. Vean que aquí hay una variable cualitativa. Y aquí hay otra variable cualitativa. Entonces tenemos dos variables cualitativas. Aquí entonces no correría el método. Para usar el método que usamos arriba, habría que eliminar estas dos variables de la tabla. Ahora, si no las quiero eliminar, entonces puedo cargar el paquete cluster y usar la función daisy. Esta función se llama daisy para calcular la distancia entre los objetos mezclados, entre cuantitativos y cualitativos. Él permite datos mezclados, esa es la ventaja. Voy a usar la métrica euclidiana. Aquí se pueden usar otras métricas, que esa es la forma de calcular la distancia. La más usual es la euclidiana. Aquí me lancé un warning, pero no hay problema. Y entonces aquí después llamo hclust, igual que antes, con esta matriz D, que la calculó la función o el método daisy. A partir de ahí todo es igual con hclust. La diferencia es cómo se calcula la matriz de distancias. Y entonces puedo plotear la jerarquía y después, por ejemplo, con k igual 4, graficar los clústeres y todo. Vean que esta es una tabla de datos bastante grande de datos cualitativos y cuantitativos mezclada. Okay. Igual puedo decirle cut tree con k igual 4 y puedo meterle con un column bind el grupo que está aquí a los datos. Eso es para datos cualitativos y cuantitativos mezclados. Es muy útil porque en la práctica muchas veces uno tiene datos cualitativos, ¿verdad? Entonces ya y resulta que entonces nada funciona, pero con esto por lo menos se puede hacer clustering jerárquico con datos cualitativos. El k-mins no, el k-mins está orientado para datos cuantitativos nada más.
El ACP sí se puede hacer para datos cualitativos, pero ahí sería un método que se conoce como el análisis factorial de correspondencias, que creo que yo les había dejado en alguna tarea por ahí en el curso de métodos exploratorios. Que también, por cierto, se puede usar aquí desde la consola o con el paquete Factor Miner, por aquello que a algunos le aparezca algún día datos cualitativos. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí. Bueno, esta semana la tarea no está muy larga, es una tarea cortita. Es aplicar todo con algoritmos de recomendación, que ya ustedes lo habían hecho con Factor Miner en el paquete con interfaz gráfica. Aquí es hacerlo en la consola, hacer ACP, hacer clustering, hacer k-means. Luego hay un ejercicio aquí bonito que ustedes busquen una tabla que tenga variables cuantitativas, todas cuantitativas, para hacer un ejercicio de como el 1, pero con datos propios de ustedes. Y luego hay otro que es interesante con unos datos sobre cómo votan los senadores en Estados Unidos. Ahí vamos a hacer para que vean qué bien que se separan los clústeres. Y eso es todo, son tres ejercicios, no está muy larga la tarea. Entonces la tarea sería para de hoy en 8 antes de las 9 de la mañana. Entonces no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Ok. Entonces, si alguna pregunta, comentario o duda, bueno, no. Recuerden que siempre estamos ahí en el foro a la orden por si tienen alguna duda o comentario. Entonces, por el día de hoy es todo. Muchas gracias más bien por haber estado en la lección. Recuerden que ahora estamos en horario de 9 de la mañana, hora de Costa Rica. Y entonces nos vemos de hoy en 8. Un gusto, un saludo para todos acá desde la distancia de Costa Rica, sobre todo para los que están fuera. Y nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias. Nos vemos.